Buenas, inversores, ¿cómo están? En base al video anterior que hicimos con Miguel, que lo van a tener en las tarjetitas, en el cual hablábamos de cuáles son las restricciones para dolarizarnos, ya sea a través del dólar oficial / solidario, como así también a través del dólar MEP, dólar bolsa, llámenle como prefieran, y a su vez el dólar CCL. Muchos nos estuvieron pidiendo que hiciéramos este video hablando de temas impositivos respecto a criptos y, bueno, cómo podemos dolarizarnos a través de las criptomonedas y si hay restricciones respecto a ello. Así que nuevamente, Miguel, contador egresado de la UBA, contador de Inverarg, va a estar hoy respondiéndonos estas preguntas. Así que, Miguel, muchas gracias desde ya. Ari, ¿cómo estás? Bueno, mil gracias por la nueva invitación. Así que nada, esperemos aportar más conocimiento y poder ayudar a la comunidad. Espectacular. Bueno, Miguel, arrancamos desde ya con... Primero vamos con lo más básico. Si yo soy un inversor cripto, o sea, yo compro criptomonedas en un exchange local, sea cual sea, ¿qué impuestos debería estar pagando a día de hoy? Bueno, siempre cuando hablamos de cripto, hablamos de dos grandes impuestos, que es ganancias y bienes personales, dos impuestos que son anuales, que se hacen a través de una declaración anual, con todo lo que uno genere del primero, del primero de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, por un lado, si uno compra criptos en un exchange local, obviamente ya sabemos que todos los exchanges locales informan a la FIP. Uno va a tener que declarar dentro de su patrimonio, siempre y cuando uno, obviamente sumando todo su patrimonio, supere el mínimo imponible cada año, tendrá que armar una declaración jurada e informar como parte de su patrimonio las cripto en este exchange local. Y después, si uno compra y vende y tiene diferentes rendimientos, por esos rendimientos uno va a tener que armar una declaración jurada de ganancias y pagar el impuesto a las ganancias sobre eso. Perfecto, bien. Entonces, a día de hoy, o sea, si yo invierto en cualquier exchange local, sea cual sea, ese exchange local, independientemente si yo tengo pesos, tengo dólares o tengo cripto, la cripto que sea, AFIP, evidentemente, en este caso estaría al tanto, como se suele decir, de, bueno, todas mis tenencias en prácticamente cualquier momento que yo lo tenga en un exchange local. Ahora, si yo lo tengo en una wallet fría, o lo tengo en una wallet como MetaMask o Trust Wallet, o lo tengo en un exchange internacional como pueden ser Kraken, BingX, HitBTC, Binance, al menos Binance a día de hoy, esos exchanges o estas billeteras virtuales que no son de Argentina, ¿también informan de forma constante a FIP o estas no informan? Bueno, a la fecha de hoy no hay ningún cruce de información con exchanges del exterior y obviamente tampoco si uno tiene esas cripto en una billetera fría, no existe forma que la FIP se entere que vos tenés eso. Ya quedará en cada uno saber qué declara y qué no, dependiendo obviamente de lo que quiera hacer y el impuesto que uno desee pagar. Y lo que quiera hacer siempre lo más importante a futuro con ese dinero, con esos ahorros, con esas cripto. Pero no, hoy a la fecha, al día de hoy, no hay ningún cruce de información con ningún exchange del exterior y mucho menos con billeteras frías. Espectacular, Miguel. Entonces ahora vamos a meternos un poquito más en justamente esto que es el exchange más grande a nivel mundial, que es Binance. Y te voy a hacer varias preguntas respecto al tema, pero vamos a empezar por la tarjeta de Binance. O sea, muchos sabemos que exchanges locales como Satoshi Tango, como, no sé, otro que es muy conocido también es Lemon, nos dan estas tarjetas que nosotros podemos comprar criptos y después esas criptos nosotros básicamente con la tarjeta las gastamos, que en realidad lo que está pasando ahí es que nos pasan a pesos, ¿no? Y nosotros realizamos el gasto. Binance tiene su tarjeta que nos facilita mucho pagos también a nivel internacional. Entonces ahora mi Sí. pregunta es, Binance, si yo tengo las criptos ahí, sabemos que no informa porque es exchange internacional, a día de hoy no informa. Pero si yo gasto con la tarjeta de Binance, ¿se informa a la FIP? Bueno, ahí como bien vos dijiste, todo lo que es saldos en cripto, movimientos en cripto, eso no se informa. No hay cruce de información de eso. Pero ¿qué pasa? La tarjeta de Binance está hecha en asociación con Mastercard. Mastercard sí tiene un quit y sí tiene sede en Argentina, por lo tanto, cada vez que vos hagas un gasto con esa tarjeta, que después representa que vos tengas que gastar con tus pesos, que al final vos vas a tener que pagar con pesos, porque Mastercard lo que hace es lo convierte y paga, ese tipo de gastos sí se informa a la FIP. Entonces, todos esos movimientos se van a informar y seguramente van a aparecer en tu página cuando vos entras a tu cuenta en AFIP, en el servicio de nuestra parte, donde ahí uno está toda la información que la AFIP en teoría sabe de uno. Bueno, en lo que es la parte de gastos con tarjeta de crédito, además de todas las tarjetas que vos tengas a nivel local, va a aparecer también eso y va a estar sumado. Espectacular. Entonces, o sea, ahí tendríamos que tener cuidado para que haya cierto grado de correlación entre lo que yo estoy ganando y lo que estoy gastando. Porque yo tengo mucho saldo en Binance,
y lo empieza a gastar de ahí, va a decir, che, esta persona cobra 100.000 pesos por mes, pero está gastando 500.000, ¿correcto? Exacto, porque uno también por ahí lo hace pensando de que ese tipo de gastos nunca le llega a la FIP, entonces uno dice, ah, listo, el saldo que yo tengo en Binance, como ni saben, yo lo gasto, lo gasto, lo gasto, pero sí esa parte se entera. Entonces, por eso también es importante que haya una relación entre tus ingresos en blanco y tus gastos con tarjeta y teniendo en cuenta estos de Binance. Perfecto. Acá por las dudas, corregime, Miguel, si me equivoco, pero creo que la idea, que lo que a mí me parece importante es que los inversores entiendan por qué esto es así. No es que Binance informa, sino que lo que pasa es que Binance tiene una tarjeta. Esa tarjeta, obviamente, no le emite Binance como tal, sino que le emite una de las empresas, nada, las típicas conocidas, Visa, American Express, Mastercard, que es el caso. O bueno, digo Binance, pero puede ser cualquier exchange. Entonces, quien termina informando son estas empresas centralizadas, que son las que te terminan realizando el consumo. Esto es correcto, Miguel, ¿no? Sí, exactamente, son las que tienen la obligación. ¿Por qué? Porque al tener sede en Argentina, tener quit, sí o sí tienen que cumplir con el régimen de información como cualquier otra tarjeta de crédito. Entonces ellos al hacer la conversión y pagar los gastos tienen que informar también todos los movimientos. Espectacular. Seguimos avanzando, Miguel, con tema Binance y hace poquito, hace nada, algunas semanas, Binance empezó a aceptar el hecho de que nosotros compremos criptos con pesos, ya no a través del P2P de toda la vida, sino directamente con Binance. Entonces, en este sentido, ¿Binance va a estar informando a la FIP o cómo funciona este tema de comprar criptos a través de Binance de esta forma? Exacto, bueno, sí, hace poquito salió esta nueva herramienta por parte de Binance en la cual uno puede comprar directamente cripto a través de su cuenta bancaria, haciendo una transferencia a Binance y comprando criptos directamente sin necesidad de tener que ir al P2P con todo lo que implica, ¿no? A ver, por un lado tiene sus pros y sus contras, pero es importante entender que vos no le estás comprando criptos directamente a Binance. Lo estás haciendo es a través de o sea, Binance lo que hizo es asociarse con otra empresa y hay una nueva billetera virtual que se llama Ágil Pagos. Uno lo que hace es, se crea una cuenta ahí con sus datos personales, transfiere dinero de tu cuenta personal, Mercado Pago, Banco Francés, la cuenta que tengas, a esa cuenta, o sea que es una transferencia entre dos cuentas al mismo nombre. Vos no estás transfiriendo plata a Binance. Entonces, al hacer esta transferencia después, con ese saldo vas a comprar las cripto. Entonces, primero es importante aclarar que a partir de esta nueva herramienta Binance no informa nada, porque Binance no, o sea, lo hace en asociación con otra empresa. Entonces, vos estás transfiriendo plata a esta empresa y después con ese saldo vas a ir a comprar criptos. Entonces ya ahí, o sea, lo más importante es entender que Binance no empezó a informar nada. Lo único que hizo es darnos esta nueva herramienta, pero como te digo, es a través de cuentas que van a estar a nuestro nombre a través de esta nueva plataforma que se llama Agil Pagos. Ok, perfecto. Entonces, algo como para que se entienda el concepto. Esta Agipagos yo podría llamarle X y esa misma X podría ser Mercado Pago. O sea, así como se asoció con esta billetera, podría haberse asociado con Mercado Pago y sería estar comprando criptos a través de Mercado Pago que me llegarían a Binance. Sería eso básicamente, ¿correcto? Sí, exactamente. Pero bueno, sí, es importante aclarar que esta nueva billetera, así como todas las que están en Argentina, tiene que cumplir los regímenes de información y están bajo todas las regulaciones. Por lo tanto, obviamente van a informar a la FIP. Cuando vos transfieras dinero a esta cuenta, la FIP ya va a saber que vos transferiste y más si obviamente atrás de la FIP hay personas y es de público conocimiento de que están asociados con Binance. Entonces, si vos estás transfiriendo dinero a esta cuenta de Agil Pagos que está tu nombre, seguramente es para comprar criptos en Binance. Entonces, es muy probable que en el futuro, si vos decidís no declarar nada, te pueden llegar a preguntar, che, nosotros sabemos que transferiste plata de acá, o me mostrás el saldo en pesos, o me mostrás las cripto que tengas. Así que bueno, por eso es importante que si uno decide hacerlo de esta manera, nada, que sea dinero que esté justificado y que después uno sepa que esa información de esas cripto que hayas comprado, ya sea a través de Agil Pagos que después está en Binance, la FIP lo va a saber. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, eso me parece bastante interesante, ¿no? El hecho de esto que estamos charlando, porque si, para quienes sigan el canal desde hace más de un año, estábamos hablando conmigo en algún video varios meses atrás, que Binance no empezó a informar a FIP cuando sacó un tema impositivo, sino lo que permitía hacer era calcular nuestros impuestos, pero eso no significaba que estuviera informando a FIP. De este modo, a día de hoy, con esta asociación con Agipagos, tampoco informa a FIP a día de hoy Binance nuestras tenencias, pero cada vez nos vemos más cerca de esto, de que
posiblemente en algún momento tal vez se empiece a informar, o no necesariamente informar, pero que de alguna forma AFIP termine sabiendo nuestras tenencias o al menos nuestras compras que fuimos realizando. ¿Correcto? Sí, exactamente, es como vos decís. Yo creo que Binance lo que hace es sacar cada vez más herramientas para en algún punto facilitar la vida del usuario y que sea más fácil acceder al mundo cripto, porque qué sé yo, el P2P a veces para ciertas personas es bastante engorroso, hay que tener muchas cosas en cuenta, a veces lamentablemente hay estafas y hay problemas. Entonces por eso sale esta nueva herramienta donde uno puede comprar directamente, pero bueno, también tiene todas esas contras. Igualmente, si hoy en día vos me preguntás, obviamente por un tema de información sigue conveniendo hacer P2P porque vos ahí comprás cripto a otra persona, directamente se hace una transferencia y listo, no hay ningún régimen de información, ninguna empresa local en el medio, es un persona a persona. Y por lo que estuve viendo, creo que también económicamente es más conveniente el P2P porque creo que sigue siendo todavía más económico que hacer esta compra directamente a Binance por un tema de la comisión. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que quedó súper claro en ese sentido, Miguel. Y acá consultarte tema de P2P. O sea, si nos empezamos a meter en P2P, no solamente de Binance, sino que hay otros exchanges internacionales que también lo permiten. En todos los casos, imagino que es lo mismo. Si yo compro criptos a través del P2P, lo que estoy haciendo es yo transferirle pesos a una persona X, quien sea, y esa persona a través del exchange, supongamos Binance, me envía las criptos. En este sentido, AFIP está al tanto de que nosotros estamos haciendo una transferencia, lo cual imagino que figurará como gasto, etcétera, siempre teniendo en cuenta esa correlación, ¿no?, de mis ingresos y mis gastos, pero no está al tanto de que compré criptos, porque yo simplemente hice una transferencia bancaria. Entonces, en ese sentido, ¿esto funciona de esta manera o no es así? Sí, mientras lo hagas con plataformas del exterior, la AFIP lo único que va a ver es que hay plata que salió de tu cuenta. No, no sabe después la otra parte de la historia que vos en realidad compraste un activo, que son en este caso criptomonedas. Entonces, nada, o sea, en ese sentido, al final todo va a depender de cada uno. No es lo mismo, aparte, alguien, la frecuencia, los montos, no es lo mismo de comprar 10.000 pesos de Bitcoin todos los meses que comprar 1 millón. Eso al mismo tiempo también tiene que coincidir con tus ingresos. O sea, el P2P, la verdad que es una vez que uno lo aprende a usar y entiende bien cómo funciona y todo lo que tiene que tener en cuenta para evitar cualquier problema, es lo mejor. Es lo mejor si uno quiere mantenerse fuera del sistema y no informar todo lo que hace. Pero también siempre tiene que tener en cuenta que al final se hace todo con transferencias bancarias. Entonces por eso no puedes meter plata negra en eso. Tienen que ser montos que se puedan justificar en algún sentido y que sea habitual en tus ingresos y en tus movimientos mensuales. Espectacular, súper entendido, Miguel. Y acá también hay que tener bastante cuidado, no con el hecho de cuando yo compro, porque eso es simplemente una transferencia, sino el hecho es cuando vendo a través del P2P de Binance. Supongamos que yo tengo USDT, quiero volver a tener pesos, los vendo a través del P2P, pero esta vez a mí me va a llegar una transferencia bancaria. Yo, desde mi lado, imagino, corregime, Miguel, si me equivoco, pero a ver, si me llegó un mes aleatorio, 10.000 pesos, que no es un monto súper significativo, imagino que no pasará nada, pero no es lo mismo si yo, por ejemplo, hago arbitraje criptos y estoy todos los meses recibiendo 1 millón de pesos, sacando de mi cuenta, no sé, 2 millones, y dice, che, pará, pero todos estos montos, ¿de dónde salen? Yo creo que ahí estaría más el problema, ¿no? Sí, exactamente. Siempre es más complicado y llama mucho más la atención cuando hay acreditaciones bancarias en tu cuenta, porque eso es lo realidad lo que a la AFIP más le interesa, ver la plata que entra en tu cuenta y por qué entra eso. Entonces, bueno, sí. Obviamente los que hacen arbitraje ya eso es un mundo aparte, porque tienen que tener, darse alta en impuesto celular, hacer certificaciones, eso ya lleva otro tipo de asesoramiento y es otra cosa, porque se dedica a gente constantemente todo el día. Entonces, eso ya es más complejo. Pero después sí, existen muchas personas que por ahí cobran ingresos del exterior, prestan servicios al exterior, entonces por todos los problemas que tenemos para poder hacernos de los dólares, utilizan este medio que son las cripto y después el P2P. Bueno, ahí tendrán que ver de qué forma, dependiendo de los montos, la frecuencia, cuánto es lo que reciben y al final cuánto es lo que baja en Argentina. Dependiendo de todo eso, van a tener que ver cuál es la mejor forma de poder, en algún sentido, blanquear esos ingresos y no tener problemas ni con el banco ni con la FIP.
Pero sí, siempre darle mucha bola a eso, a la plata que entra en tu cuenta, porque eso es lo primero que mira la FIP. Buenísimo, buenísimo, Miguel. Y también, bueno, algo que mencionaba Miguel recién, esto de quienes quieran hacer arbitraje con criptos y demás, ya tenemos un video justamente con Miguel también en el canal, así que lo van a tener también en las tarjetitas para quienes hagan arbitraje cripto, que sepan que tienen que tener en cuenta, temas de Circupa que salió en su momento y demás, que bueno, ya lo hemos hablado, como decía, con Miguel. También, para quienes quieran contratar a Miguel, necesiten servicios de contador y demás, van a tener sus redes sociales en la descripción de este video. Y como siempre, Miguel, muchísimas gracias por el tiempo y todas las explicaciones claras. Dale, mil gracias por la nueva invitación y para lo que necesites, vos llamame. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.